Este año nuestro país ha mostrado un aumento alarmante en cuanto a las infecciones respiratorias. Principalmente, el Ministerio de Salud mostró cómo a inicios de este año se había llegado a un 240% en comparación al 2024. Imagínese usted, esto quiere decir que hay una alerta importante para que usted tome en cuenta porque estas infecciones respiratorias se convierten en agudas. Y por eso vamos a tratar este tema para que usted conozca qué es lo que está pasando, qué es lo que está provocando estas infecciones y también cuáles son esos mitos y realidades que debemos conocer a la hora de tratarlos. Para ubicar el tema con mayor eficacia y con una persona experta, invitamos a la neumóloga María José Alfaro, quien va a orientarnos y a entender mejor qué es lo que está pasando en nuestro sistema respiratorio. Bienvenida, doctora, ¿cómo me le va? Hola, muchas gracias por estar aquí de nuevo, siempre es un gusto. Bueno, este tema me imagino que ya usted está acostumbrada a escuchar estas cifras, pero lo que preocupa mucho también es la manera en la que se trata, porque hay algunos momentos donde no sabemos si es una infección, si es un virus o cómo abordarlo de la manera correcta. ¿Cuáles son los síntomas de una cosa y de otra y por qué es que terminan siempre siendo graves cuando no los tratamos correctamente? Sí, eso es difícil. Realmente los síntomas respiratorios son bastante inespecíficos. Cuando hablamos de infecciones respiratorias agudas, usualmente estamos hablando de estos cuadros que aparecen en días, usualmente duran de 1 a 2 semanas. Por ejemplo, las infecciones virales respiratorias. De infecciones tenemos bastantes tipos. Están las infecciones virales, que son por mucho las más frecuentes, que es el famoso, o muchos de los virus causan el resfrío común. Ya casi vamos a esos síntomas. Pero también tenemos infecciones bacterianas y pues otras micobacterianas que ya son un poquito más raras, pero nosotros igual las vemos. Y uno puede empezar con una infección viral y si no se trata bien, complicarse con una infección bacteriana. Las infecciones virales, que es como el famoso resfrío común, usualmente van a empezar con síntomas iniciales inflamatorios, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, malestar de garganta. Puede haber fiebre o una sensación de fiebre, a veces puede haber fiebres altas dependiendo del virus, y hay como una fatiga de 1 a 3 días. Y luego ya viene como esta fase más le llamamos exudativa o de mucosidad, donde ya empezamos a ver congestión nasal, puede haber mucosidad saliendo por la nariz, ¿verdad? Secreción nasal, que puede ser de diferentes consistencias, hasta colores, y podemos empezar a experimentar la tos. Usualmente una infección viral normal de un resfrío corriente no debería durar esa fase inflamatoria los primeros 3 días. Ya en la primera semana ya tenemos instaurado el cuadro y a partir de ahí empieza la mejoría. Y casi siempre vamos a tener síntomas como de la vía respiratoria alta. Es muy raro que una infección viral corriente nos dé síntomas en el pecho, falta de aire extrema, dolores en el pecho. Ya eso empieza a alertar o a soltar alarmas. Entonces, muchos pacientes a mí me preguntan, los que padecen de rinitis crónica, los síntomas se pueden parecer mucho. Hay personas que reaccionan al clima, a la humedad, pero no tienen una infección. Mucha de la diferencia es esto, ese malestar, esa sensación de fiebre y el dolor de cuerpo. Ahí te puede como alertar un poquito. Doctora, y en el momento en el que se aborda, ¿cómo lo hacemos? Porque tenemos los famosos remedios caseros, sí. o decimos, no, sí me la voy a jugar en esta, y nos dimos cuenta que empezó una tos terrible y que se nos complicó. ¿Qué es lo que podemos hacer para darle como ese rango de atenderlo de una manera más relajada? Sí, eso, vieras que antes los virus, como bien dijiste, se comportaban mucho menos inflamatorios. Este año hemos visto no solo un aumento de picos virales desde el inicio del año que no han parado, sino que vemos mucha más inflamación, un poquito más de agresividad en cuanto a los cuadros usuales de estos virus. Uno no sabe qué virus le va a tocar cuando empiezas. No vas a saber si es ese virus un poquito más leve, que te va a durar 3 a 5 días, no pasó a más, una tos seca resolvió, o vas a toparte con una influenza, con un COVID o con un metaneumovirus. Son virus mucho más inflamatorios y la cosa se puede prolongar hasta por semanas. Entonces, lo que yo siempre les aconsejo es medir muy bien si la persona tiene factores de riesgo. No es lo mismo
un bebito, un adulto mayor o una persona que ya tiene algo en sus defensas, alguna, digamos, alteración en su pulmón, esas personas definitivamente hasta un resfrío corriente tienen que buscar mejor atención médica con anticipación. Para las personas que no padecen de ninguna enfermedad crónica o de riesgo, usualmente se recomiendan mucho los antigripales y los jarabes, son de las cosas que más se utilizan. Los antigripales o los multisíntomas en pastilla o jarabe realmente son una mezcla de antihistamínicos, o sea, como antialérgicos, que muchas veces dan sueño, en parte porque uno no duerme muy bien esos días, descongestionantes y algún tipo de antiinflamatorio o acetaminofén. Eso no tiene nada de malo, te van a ayudar a sentirte un poquito, a respirar mejor por la nariz, te van a ayudar con la fiebre y el dolor de cuerpo y te puede mermar un poquitito tal vez la tos. Pero hay algo que casi nadie hace, que yo les recomiendo a todos mis pacientes desde el principio, que es empezar tratamiento nasal. Cuando nosotros tenemos una infección viral, indiferentemente del virus que nos topemos, vamos a tener una sinusitis aguda viral. Y eso significa que desde las fosas nasales se nos va a inflamar todo por dentro, los senos paranasales también, la garganta y hasta las cuerdas vocales. Y la inflamación inicial después va a hacer que yo produzca un montón de mucosidad y secreción. Entonces yo me voy a llenar de mucosidad por dentro, todos mis senos paranasales, que son como compartimentos. Que es lo que uno siente como una presión allá adentro. Exactamente. Entonces uno siente dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, presión acá, incluso los oídos, porque los oídos se comunican con mi nariz. En esa fase, si yo empiezo a hacer un tratamiento que se llaman lavados nasales, que los podría hacer dependiendo de la intensidad de la sinusitis, con productos como por ejemplo Sinus Rinse o sprays salinos, y lo combino con un esteroide nasal, desde el momento que empiezo, eso sí puede tener un impacto en la severidad de la tos, en el nivel de sinusitis que me puede dar, me puede acortar incluso un poquito el cuadro en días, porque toda esa mucosidad que yo produzco se me va a ir o se me empieza a ir por detrás a la garganta, y eso es el famoso goteo nasal, y eso genera la flema y la tos. Entonces, si yo me saco esa mucosidad por mi nariz y empiezo a desinflamar por dentro desde el momento 1, eso puede hacer una diferencia y es aún más efectivo que un jarabe, por Ahora, ejemplo. esa diferencia se da porque no permitiría que haya alguna bacteria que se aloje en esos lados. Excelente punto. Por lo menos previene mejor eso, porque Okay. Las sinusitis bacterianas, que es cuando ya necesitaríamos, ya eso es otro cuadro un poco más aparatoso, la persona se siente peor. Usualmente se empieza con un cuadro viral. Ese cuadro viral va a durar 5 a 7 días. Después de esa semana uno esperaría empezar a mejorar. Incluso no podría darle hasta 10 días. Si después de los 10 días yo voy peor, más bien voy para atrás, empiezo con fiebre real, mucho dolor de cabeza y mi flema o mi mucosidad es verdosa, espesa y la persona se siente realmente mal, mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de cabeza, ya esos son alarmas para una sinusitis bacteriana. Lo que sí es importante que sepan es que los antibióticos no son el tratamiento de una gripe común viral. Muchas veces a nosotros los pacientes nos llegan y les dan antibióticos desde el día 2 de una gripe. Eso no es correcto, porque hay una pandemia realmente de preocupante a nivel mundial del sobreuso de antibióticos como a la libre. Entonces, siempre yo le digo a mis pacientes, cuando yo mando un antibiótico es porque tengo esta y esta y esta razón para sospechar que usted tiene una bacteria que ya no es una infección viral, que te complicaste. Y lo ideal sería que yo pueda hacer algún testeo de la flema o de un hisopado para identificarla incluso. Que eso es otra. Doctora, disculpe que la interrumpe. En el momento de identificar las bacterias, no todas son iguales y no todas se abordan con el mismo antibiótico. Exactamente. No todas son iguales, no todas se abordan con el mismo antibiótico. No es lo mismo una persona que ha tenido 3, 4 sinusitis bacterianas en el año, que ha recibido muchos cursos de antibiótico en el año. Sí es cierto que hay guías para manejo de sinusitis bacteriana y neumonía que te hablan de que no necesariamente tenés que siempre pedir un cultivo. A veces no está dentro de la posibilidad o a veces de pronto la persona llega grave y ocupas a empezar. Entonces sí hay tal vez unos antibióticos que uno iniciaría en las infecciones respiratorias que uno sospecha que son bacterianas. Pero lo que sí vemos es que más bien hay un sobreuso y la persona le dan, digamos, es un poquito así. Empezar la semana con el virus.
digamos que es una sinusitis de estas y tenés mucho goteo nasal, tenés mucho síntoma, seguís con tos. Ya no te duele la cabeza mucho, ya no te duele el cuerpo, no estás con fiebre, pero seguís con tos. Eso es frecuente. Las toses postvirales, y más ahora con la cantidad de virus que estamos viendo, pueden durar 2, 3 semanas incluso. Que provoca una irritación en la garganta. Exactamente. ¿Es producto del goteo o es porque están las cavidades ahí como irritadas? Es ambas cosas, pero lo que más produce esa picazón de garganta, esta sensación de que uno hace esto, que se siente incómodo. Que se siente incómodo, eso es el goteo nasal. Entonces ahí es donde yo te digo que el tratamiento nasal temprano hace una gran diferencia porque te empezás a sentir mejor. Porque muchos pacientes consultan en la primera semana, les dan jarabes antialérgicos y algún Panadol o acetaminofén. La persona sigue tosiendo, llega otra vez a consultar. Entonces ahí muchos médicos les dicen, no, ya tienes una infección. Entonces le dan claritromicina, amoxicilina. Ese es como el combo usual. Entonces, muchas veces yo veo a estos pacientes cuando ya les dieron esto, a la tercera semana ya les empiezan inhaladores, por ejemplo, como un asmático, y ya me llegan un mes, mes y medio después desesperados porque siguen tosiendo, sin ningún otro síntoma. Y ahí es donde yo les digo, esto era el tratamiento. Desde el momento 1 yo te hubiera dado tratamiento, lavados nasales, un esteroide nasal, y empezamos esto, probablemente te hubieras ahorrado un montón de tratamientos que tal vez en ese momento no eran adecuados. Ahora, mencionémoslo porque es importante. Si bien lo dice usted, mucha gente se automedica o dicen, le funcionó a entonces lo uso yo. Cierto. Pero el tema de los antibióticos es algo de peso. Claro. ¿Qué efectos tiene el uso del antibiótico cuando no era necesario? Sí, los antibióticos hay que cuidarlos muchísimo porque lo más común es la famosa resistencia al antibiótico. Entre más yo uso antibióticos, las bacterias que andan por ahí pueden generar diferentes, como decirte, genes, y se hacen resistentes a esos antibióticos. Entonces, la resistencia bacteriana a los antibióticos es algo que es sumamente preocupante a nivel mundial, porque significa que el día que yo necesite un antibiótico o de esa familia de antibióticos, puede ser que ya yo tenga bacterias resistentes. Entonces, eso por un lado es lo más importante y por eso es que los antibióticos son restringidos y se ocupa una valoración médica. Pero lo otro es que los antibióticos también son muy irritativos, entonces causan mucho problema gástrico, cuesta mucho que no. Entonces, por ejemplo, hemos visto pacientes que padecen de reflujo, de problemas gástricos, donde les empieza una gran acidez usando un antibiótico tal vez que no necesitaban. Esa misma acidez les inflama más su garganta, les inflama más los senos paranasales, les provoca tos. Entonces, el antibiótico, digamos, son pues excelentes cuando están bien indicados, van a tener sus efectos, pero cuando están bien justificados, el beneficio va a ser mayor. No por darlos, como pensando que pueden ser una solución. No son tratamiento de una tos postviral, digamos. Doctora, y el tema, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque ahora lo mencionó muy rápido, pero me causó gracia el que se esté hablando del COVID-19 todavía, porque muchos creen que ya pasó la pandemia y que ya no está. Entonces, quiere decir que hay personas que aún están portando este virus y puede tener los mismos efectos que tuvo en pandemia para algunas personas que sean más sensibles a esta enfermedad. Por dicha, con los años hemos visto, ¿qué te podría decir? Tal vez del año pasado para acá, cada vez es más raro que veamos un paciente que haga un COVID tan severo como lo que vimos al inicio. Eso es no un resfrío por COVID. Ese tipo de COVID es una neumonía viral por COVID. Eso quiere decir que lo que está inflamado no es mi vía superior, sino que es mi pulmón, donde están como los saquitos alveolares, que son los que oxigenan. Todo ahí es donde está esa neumonía viral, que es esa severidad. Las personas que terminan con cuidado intensivo, intubadas y todo, eso es un cuadro muy diferente. Siempre, como bien dijiste, hay personas de riesgo que las vamos a tener, por eso te decía que es mejor consultar temprano, porque un COVID, una influenza o incluso hay uno que se llama virus respiratorio sincitial que las mamás conocen muy bien porque es el terror de las infecciones en bebitos, que son las bronquiolitis, las famosas bronquiolitis, pero en adultos también se da. Esos virus hay que tenerles cuidado y en personas de riesgo, adultos muy mayores o personas con enfermedades pulmonares, embarazadas, pacientes con mucha obesidad o cualquier tratamiento que baje las defensas, pacientes con cáncer, quimioterapias, hay que estar muy pendientes. Si ese resfrío ya se complicó con una neumonía viral, los síntomas van a ser peores, o sea, ya ahí sí, oxígenos bajos y todo. Pero el COVID que nosotros vemos hoy en día, que es el que tienen la mayoría de las personas, es un resfrío fuerte, es un resfrío con bastante sinusitis, que le golpea a la persona unas 2 semanas y que las toses suelen durar hasta 2, 3 semanas después para recuperar. Entonces sí anda por ahí todavía. Muy bien, es importante. Bueno, y en el caso de los niños, que es como casi que inevitable. Cuando se van a la guardería o a la escuela,
De hecho, el Hospital de Niños reportaba un aumento de 30% mayor al año anterior. Y entonces esto nos da también una muestra que hay que cuidarlos, hay que prevenir. Y en estos casos, doctora, también funcionan las vacunas de la gripe o la influenza, que es la que en algún momento se han promovido. Sí, las vacunas, digamos la vacuna de la influenza, yo sé que le dicen pues la vacuna de la gripe. Ajá. Realmente eso es un término que no está del todo correcto, porque la gripe en sí es la palabra que usamos para resfrío. La influenza es un virus, entonces esa vacuna a mí me protege específicamente de infección severa por influenza, es decir, de una neumonía por influenza o un cuadro ya más severo, lo mismo que hicimos con el COVID en su momento. ¿Por qué ya no vemos ese COVID severo de neumonía? Porque ya muchísima gente está inmunizada, ya sea por vacuna o por exposición al virus. Entonces, la vacuna es importantísima, principalmente en personas de riesgo, todos los años. No te va a evitar unas gripes por otros virus que no sean influenza. Al igual que el COVID, solo la del COVID te va a evitar disminuir infección, sí, pero disminuir también severidad. Pero no es porque yo me puse la vacuna de la gripe, ya no me va a dar ningún virus, porque hay pues muchísimos, hasta 80 tipos de virus que pueden andar dando vueltas. Yo me podría ganar cualquier otro, pero siempre es importante específico para ese virus. Bueno, y la higiene, que nos ayudó tanto en pandemia. Totalmente. Y como que hemos perdido un poco la dinámica. Totalmente. Doctora María José Alfaro nos acompañó acá y de verdad que siempre tan oportuna, muy clara con la información. Nos educa montones y ya está la responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Para que pueda atenderlo como corresponde cuando hablamos de infecciones y tratar de reducir un poco este incremento que ha tenido, porque de verdad la doctora tiene mucho trabajo, pero dice que le va a guardar un espaciecito si la contactan. ¿Dónde, doctora? Claro, yo estoy en Vivid Salud, es ahí en Tibás, a la par del Hospital Unive, en una torre médica, y bienvenidos. Yo creo que este tema podríamos hablar, yo creo que horas de horas, y podríamos seguir hablando. Pero bueno, estos pequeños espacios son súper importantes para que todos se cuiden, porque el pico de virus, y ahorita se nos viene octubre, noviembre, y ahí tenemos que estar también preparados. Excelente, muchísimas gracias. Con todo gusto.